Esto es Contexto Global de France 24. Ya saben que en este espacio informativo vamos a estar actualizándoles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme con el repaso. Benjamín Netanyahu rechaza una tregua en el Líbano, pero acepta los diálogos solicitados por el gobierno libanés centrados en el desarme de Hezbollah. La organización aliada de Irán se desentiende de esta propuesta de negociaciones y pide un alto el fuego. Ucrania y Rusia se encaminan hacia un alto el fuego por la Pascua Ortodoxa. Este jueves Volodymyr Zelensky reiteró que su país cumplirá el cese el fuego propuesto para este fin de semana. Vladimir Putin ordenó también a sus tropas el cese el fuego por 32 horas desde el sábado 11. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó la nueva ley de minas que abre el sector a la inversión privada y extranjera. Un movimiento que de nuevo acerca al país a los intereses de Estados Unidos. Les ampliamos desde Caracas. Comenzamos con las novedades diplomáticas en Medio Oriente. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha indicado haber ordenado negociaciones directas con el Líbano tras los bombardeos más mortíferos en años contra este país árabe. Sin embargo, estas negociaciones no se acompañan de un cese al fuego e Israel informó que va a continuar atacando posiciones de Hezbollah, si bien desde el Líbano se denuncia que muchos de esos ataques son sobre infraestructura civil. Nos lo cuenta William Gassó. Negociaciones pero sin alto el fuego. Tras intensos bombardeos contra Líbano, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu autorizó la apertura de negociaciones directas con el gobierno de Joseph Aoun. Tras los repetidos llamamientos del gobierno libanés para entablar negociaciones de paz con nosotros, anoche di instrucciones al Consejo de Ministros para que iniciara negociaciones directas con el Líbano, con el fin de alcanzar dos objetivos. En primer lugar, el desarme de Hezbollah. Y en segundo lugar, un acuerdo de paz histórico y sostenible entre Israel y el Líbano. Según el medio estadounidense Axios, la declaración de Benjamín Netanyahu llega después de una llamada telefónica entre Donald Trump y el enviado especial Steve Witkoff. Sin embargo, Israel dijo que continuará atacando a posiciones de Hezbollah, en especial en el sur del Líbano, lo que contradice la posición inicial de Beirut, que requería un cese al fuego como condición previa. Por su lado, Hezbollah rechazó las negociaciones y mientras tanto, Líbano sigue sufriendo una lluvia de fuego israelí con el número de víctimas en aumento, algo que condenó el secretario general de la ONU. El secretario general condena enérgicamente la pérdida de vidas civiles y está profundamente alarmado por el creciente número de víctimas entre la población civil. Las negociaciones deberían empezar la semana próxima, según informó a Axios un oficial israelí, y la cita sería en Washington, en la sede del Departamento de Estado. Pasamos a Turquía, país mediador entre Estados Unidos e Irán, junto con Pakistán. Hoy, en una rueda de prensa con su homólogo sirio, el ministro de Exteriores turcos, Hakan Fidan, ha sido muy crítico con los continuados ataques de Israel contra el Líbano. Fidan también ha pedido más tiempo y una extensión del alto el fuego temporal en Irán para dar espacio a las charlas. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha. Turquía considera que el alto el fuego temporal pactado este martes entre Washington y Teherán, que es de 2 semanas, que tiene que llevar a un alto el fuego permanente conseguido durante las negociaciones que empezarán este sábado en Islamabad entre Washington y Teherán, puede que no sea suficiente. Ha pedido Turquía hoy mismo, en palabras del propio ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, que esta prórroga de un alto el fuego de 2 semanas alcance durante más tiempo para intentar conseguir un alto el fuego definitivo y un acuerdo que termine con esta guerra en Medio Oriente que azota a toda la región desde hace 4 semanas. Sobre todo, Fidan ha asegurado que los grandes riesgos ahora mismo de que este alto el fuego fracasen son por parte de una Israel que, ha dicho Fidan, está intentando sabotear estas negociaciones que tienen que empezar el sábado en Islamabad, sobre todo con la invasión y la continuación de la ofensiva israelí en contra tanto del sur del Líbano como también la capital del Líbano, de Beirut. Fidan ha llegado incluso a asegurar que ha dicho el mismo genocidio
que Israel ha cometido en Gaza durante los últimos 2 años está siendo cometido también en el sur del Líbano. Turquía ha sido muy dura, sobre todo contra Israel durante estas 4 semanas de guerra, muy poco dura con Estados Unidos, aliado de Turquía. Recordemos que Turquía es miembro de la OTAN desde la década de los 50 y Turquía, de hecho, acusa al gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de haber forzado esta guerra que ningún país de Oriente Próximo ha querido en ningún momento. Y mientras en Medio Oriente surgen dudas en torno a esta implantación del acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán, en Europa, Ucrania y Rusia se encaminan también hacia un alto el fuego por la Pascua ortodoxa. Este jueves Volodymyr Zelensky reiteró que su país actuará con medidas recíprocas conforme al cese el fuego propuesto para este fin de semana. Anteriormente, el presidente ruso Vladimir Putin había ordenado a sus tropas el alto el fuego por 32 horas desde las 16 horas local del sábado 11. Ucrania ha declarado repetidamente que estamos listos para pasos simétricos. Propusimos un alto al fuego durante las vacaciones de Pascua de este año y actuaremos en consecuencia. La gente necesita una Pascua libre de amenazas y un movimiento real hacia la paz. Y Rusia también tiene la oportunidad de no volver a los ataques después de Pascua. Nos vamos a Venezuela, desde donde siguen llegando anuncios de cambios políticos en medio de la renovada relación con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro. Este jueves, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó la nueva ley de minas que abre el sector a la inversión privada y extranjera. El Parlamento nombró también nuevo fiscal general. Pero vamos a ampliar toda esta información con Daniela Zambrano desde Caracas. Daniela, muy buenas tardes. Cuéntanos qué implicaciones trae ahora mismo esta nueva ley de minas y quién es también ese nuevo fiscal general. Hola, ¿qué tal? Esta ley de minas aprobada por el Parlamento de mayoría oficialista deroga la antigua ley de minas que estaba vigente desde el año 1999. Incluye mantener la propiedad del Estado sobre los yacimientos mineros y permitir que empresas que inviertan en el sector acudan a mecanismos independientes para solicitar controversias. Esto también se modificó en la ley de hidrocarburos, que también fue aprobada este año por el Parlamento. Busca, como decías, atraer capital extranjero y inició su discusión, de hecho, tras la visita del secretario de Interior de Estados Unidos, quien expuso públicamente la intención de la administración de Donald Trump en invertir en el sector minero en Venezuela. Establece además que el pago de regalías sería hasta de 13% sobre la producción bruta del mineral, calculado esto sobre el valor comercial del producto final, y un impuesto de hasta 6% a la actividad minera. El Estado además se reserva la actividad primaria de la minería en cuanto a los minerales radioactivos y establece penas de 10 a 15 años si se realiza actividad minera en sectores protegidos. Como decías también, en esta sesión de la Asamblea Nacional se designó al nuevo fiscal general de la República. No hubo sorpresas porque se ratificó a Larry Dabo, quien había asumido este cargo de forma provisional cuando fue destituido el anterior fiscal Tarek William Saab. ¿Cuál es el principal cuestionamiento que se tiene? Que siendo Larry Dabo agente del Estado venezolano ante organismos internacionales, negó la violación de derechos humanos en el país y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la administración de Nicolás Maduro. Esperaba la oposición y las organizaciones defensoras de derechos humanos que se designara a un funcionario independiente que no tuviera afinidad política y aseguran no fue el caso. Recordemos que el Parlamento venezolano está constituido por una mayoría abrumadora oficialista porque la oposición decidió no participar en las pasadas elecciones parlamentarias, son una pequeña fracción y quedó 275 votos a favor y 10 votos en contra que votaron por una profesora de la Universidad Católica, Andrés Bello, que tenía un currículum bastante amplio para ejercer como fiscal general de Venezuela. Bueno, por otro lado, Daniel, ayer la presidenta interina anunciaba el aumento del salario a trabajadores para el 1 de mayo, pero hoy, pese a todo, ha habido protestas. Sí, esta protesta ya había sido convocada por anterioridad por sectores gremiales, sobre todo por pensionados y jubilados, porque recordemos que el salario mínimo en Venezuela equivale a menos de $1 y los bonos que otorga el Estado no son suficientes para cubrir la canasta básica. Hay bastante descontento en el sector, el salario mínimo no se ajusta desde hace 4 años y esta movilización ya estaba convocada. Ellos habían dicho que iban a
marchar desde Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores. Sin embargo, tuvieron que atravesar al menos 8 piquetes de la Policía Nacional Bolivariana. Hubo empujones, forcejeos, golpes, les impedían el paso una y otra vez. Ellos fueron buscando rutas alternas hasta llegar a un punto donde ya la cantidad de funcionarios era mucho mayor y se les impidió el paso. Hubo denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de agresiones al menos 10 periodistas en cuanto a golpes, robo de equipos y también la detención de un dirigente sindical que a las pocas horas fue puesto en libertad. La mayoría de estas personas eran de la tercera edad, son personas que dependen de su jubilación o de su pensión que no alcanza para costear ni siquiera alimentación básica y medicinas. Y aunque hubo ese anuncio que decías por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para el 1 de mayo, el 1 de mayo luce lejano ante la necesidad que tienen estas personas. Además, ella habló de un aumento responsable, dando a entender que no sería un gran aumento y que había que hacer una reforma laboral y también una reforma al sistema de pensiones, pues el Estado cargaba con la mayor parte, el 91%, según explicaba Delcy Rodríguez. Pues Daniela Zambrano, desde Caracas, muchísimas gracias por el reporte. Nosotros vamos a cerrar así el informativo, pero quédense que ya volvemos.